Así que mis hermanos, no existe mayor felicidad y bendición, dicha, alegría, buenaventura que poder estar delante de la presencia del Señor. No existe, mis hermanos. Y esta es la verdad de mayor trascendencia y relevancia para nuestras vidas. Si estamos de verdad, como dice ese texto de Hebreos, convencidos y tenemos la certeza de que esto es verdad, les aseguro que podemos vivir en este mundo felices y victoriosos en medio de cualquier circunstancia. Esta es la verdadera felicidad, la felicidad real, la única felicidad, entre otras cosas, que podemos encontrar de manera genuina en este mundo. Y de esto se trata lo que hemos venido hablando en esta serie, que quizás algunos no han estado en todos los mensajes, pero que ha sido de gran bendición. Hoy llegamos a la cuarta. Constituyen, como hemos dicho, la mejor explicación de lo que significa ser bendecidos, de lo que significa vivir felices en los términos que Dios lo establece, no en los términos que nosotros creemos que son. Y lo más interesante de esto es que solo lo pueden disfrutar aquellos que han nacido de nuevo espiritualmente. Solo aquellos que han recibido un nuevo corazón encuentran la felicidad en cada una de estas cualidades que Jesús nos enseña en este sermón. Y fíjense que las bienaventuranzas representan, lo hemos dicho, un contraste, es una oposición en su momento entre la forma de pensar del pueblo de Israel, de los judíos, y los nuevos valores del reino que el Señor estaba instituyendo. Pero también hoy representan una contradicción a la forma de pensar de la sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos y la forma de pensar de Cristo. Estos valores están en oposición. En lugar de el mundo mostrar pobreza de espíritu, los valores que vemos nos enseñan a ser orgullosos, nos enseñan a ser autosuficientes. En lugar de la mansedumbre y de la humildad, como vimos la semana pasada, vemos intolerancia, vemos violencia en todas partes. Y vamos a ver cómo cada una de estas bienaventuranzas tienen un valor en esta sociedad que se opone y que nos impide a nosotros mostrar ese carácter que el Señor quiere ver en sus hijos. Si han podido notarlo, cada una de estas bienaventuranzas están entretejidas. El Señor es el Señor y no va a decir esto por casualidad. Cada una de estas bienaventuranzas tienen una conexión, tienen una relación. Una surge de la otra, una es el resultado de la otra, una conlleva a la otra. Fíjense que los pobres de espíritu vimos que son aquellos que reconocen su estado de bancarrota espiritual, que reconocen su dependencia y su necesidad del Señor. Y lógicamente esa pobreza del espíritu conlleva una actitud apropiada frente al pecado, frente a nosotros mismos, que da lugar a la tristeza, que da lugar a ese llanto, a esos que lloran por su pecado, y que es una tristeza que sin duda conduce al arrepentimiento, conduce a dolernos por las necesidades del otro, conduce a dolernos por las necesidades de nuestro entorno. Y esta condición, lógicamente, de entender mi situación delante de Dios, nos hace libres de cualquier orgullo y arrogancia. Ahora, después de haber entendido esta condición que podemos tener, y es lo que vamos a ver hoy, hambre y sed de justicia. Y esto posteriormente vamos a continuar viendo que se va a manifestar en nuestra relación con los demás en misericordia, en pureza de corazón y en la búsqueda de la paz. Y todo esto traerá un maravilloso resultado que quizás no todos estamos dispuestos a asumir. Y es que la consecuencia será que vamos a ser perseguidos, que vamos a experimentar dolor y sufrimiento. ¿Se dan cuenta de la secuencia? El Señor no lo dijo por casualidad, cada una conlleva a la otra. Bienaventurados los pobres en espíritu. Si somos pobres en espíritu, podemos experimentar ese llanto de la segunda bienaventuranza y así sucesivamente. Ahora, mis hermanos, si vamos al verso 6 de este capítulo 5 de Mateo, nos encontramos con la cuarta bienaventuranza del Señor. Yo les pido que me acompañen en la lectura. Mateo capítulo 5, y por favor, nuevamente, aquellos que no hayan leído el Sermón del Monte, está contenido en estos dos capítulos, 5, 6 y 7.
Por favor, léanlo, mis hermanos. Estamos apenas en la introducción. Imagínense ustedes todo lo que viene después. Y dice el Señor, Mateo capítulo 5, verso 6. Bienaventurados, dichosos, felices, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Padre, yo te pido, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo, Señor, me llene y que yo pueda hablar, Señor, de parte tuya, Dios. Que quites de mí, Señor, cualquier arrogancia, Señor, y pongas tu palabra, Señor. Que no sea mi intelecto, que no sea mi raciocinio, Señor, que no sean mis ideas, que no sean mis capacidades, Señor, sino que seas tú hablando a través de mí, Señor. Y pongo mi vida, Señor, para ser usada como un instrumento en tus manos, Señor. Y te pido para que mis hermanos, Señor, tengan un corazón abierto y dispuesto a recibir tu palabra, Señor, a atesorarla y a ponerla por obra, Señor. Ayúdanos, Señor, guíanos, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, bienaventurados, dichosos, supremamente felices, aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Recuerden que ese término que utiliza el Señor en griego es makarios, que era la palabra que utilizaban los filósofos griegos para hablar de la felicidad más alta, aquella que solo podían experimentar los dioses. Imagínense ustedes, la bienaventuranza en la Biblia es la condición de dicha, de felicidad y de bendición más alta que puede experimentar el ser humano, y que se experimenta de manera interna, que se experimenta espiritualmente sin importar mis condiciones externas, sin importar lo que esté pasando afuera. Es algo que va por dentro, mis hermanos. Ser bienaventurados, en términos sencillos, es ser supremamente felices y bendecidos. Y esta felicidad es una felicidad trascendente a la que nosotros creemos que podemos experimentar en este mundo. Pero al mismo tiempo es un grado de felicidad incomparable. No hay comparación al ser bienaventurados, al experimentar ese grado de felicidad, de dicha y de bendición que podemos encontrar en Cristo. Ahora bien, cada una de estas declaraciones que el Señor utiliza lo hace para afirmar en los creyentes su condición como hijos de Dios. No nos enseñan lo que debemos hacer para ganarnos el reino de los cielos. Las bienaventuranzas afirman la condición de aquellos que el reino de los cielos ya les pertenece. Atención con esto. Estas cosas no nos enseñan lo que yo debo hacer para ganarme el cielo. No. Estas cosas afirman la condición de lo que ya yo soy por tener ya el reino de los cielos. ¿Ok? Las bienaventuranzas son las bendiciones que Dios otorga, pero que a la vez demanda de aquellos que han sido salvados de sus pecados. Es la felicidad que solo pueden gozar quienes están en Cristo. Veamos esto en detalle para que sea más fácil de digerir. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Acá hay una condición, una realidad presente, el hecho de que somos bienaventurados. Pero al mismo tiempo hay una esperanza futura que vemos en cada una de las bienaventuranzas. En esta particularmente es que seremos saciados. Hay una realidad presente, pero hay una esperanza en el futuro. Y esta bienaventuranza podemos verla como un adjetivo condicionado. Y ya vamos a ver por qué es condicionado. Y este ser saciados, simplemente una promesa que el Señor nos deja en su palabra. Y en cada una podemos ver que se cumple la misma estructura. El Señor nos muestra una realidad presente que es un adjetivo condicionado, y nos muestra una esperanza hacia el futuro que es una promesa. Serán saciados, serán llamados hijos de Dios, sus nombres estarán en el reino de los cielos, y así seguidamente. Ahora fíjense que decimos que es un adjetivo condicionado porque el Señor dice los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, esta es una condición compleja, porque el Señor dice que Él nos otorga esta hambre y sed de justicia, pero al mismo tiempo Él nos demanda
que tengamos esa hambre y sed de justicia. Él nos otorga la pobreza en espíritu, pero demanda de nosotros que seamos pobres en espíritu. Él nos otorga ese dolor a causa del pecado, pero demanda de nosotros que lloremos ante el pecado. Él nos otorga esa mansedumbre, esa humildad a través de su espíritu, pero demanda de nosotros que mostremos humildad. Por eso es un don, pero a la vez es un atributo. Es una condición que Dios pone en nosotros, como la santidad, por ejemplo. Él nos hace santos, pero Él nos pide que vivamos en santidad. Como el amor, por ejemplo, que Él nos da su amor, pero Él nos pide que amemos a los demás. Es una condición otorgada y demandada. Por eso, mis hermanos, las bienaventuranzas nos muestran características distintivas que están en la vida de Dios, pero que solo pueden estar presentes porque son el resultado y no el medio para dicho fin. Ojo, son el resultado de mi relación y de mi intimidad con Cristo. Son el resultado de que tú puedes decir hoy, yo sigo al Señor. Jesús afirma que estas cosas ya están presentes en el carácter de aquel que le sigue, pero a la vez es una demanda para quienes le siguen. Por eso nosotros hoy podemos decir, soy bienaventurado porque el Señor ha puesto en mí hambre y sed, pero también soy bienaventurado porque está en mí la responsabilidad de tener hambre y sed. Es un don, pero también una demanda, mis hermanos. Ahora, veamos qué significa esto que el Señor llama hambre y sed de justicia. Y comencemos diciendo que Dios nos ha creado a cada uno de nosotros, Dios ha creado a la humanidad con un deseo interno de sentir hambre y sed. Dios nos creó así. Ahora, no solamente nos creó para sentir hambre y sed en términos físicos, ¿okay? No solamente es el hambre que sentimos cuando el estómago comienza a disparar los jugos gástricos, ni tampoco la sed cuando la lengua se nos reseca. Es un hambre y una sed que también es en el ámbito espiritual. Dios nos ha creado para que tengamos esa necesidad de saciar un hambre y una sed, no solo en términos físicos, sino también en un ámbito espiritual. Y claramente, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta que solo hay dos maneras de saciar esta hambre y esta sed. Y es lo que vemos precisamente en el Edén. Saciar el hambre en aquello que Dios ha provisto, o saciar el hambre y la sed por mis propios medios. Ejemplo que vemos en el Edén. Dios hizo provisión para el ser humano, pero el ser humano quiso hacer las cosas a su manera. Ahora bien, ¿a qué justicia se refiere el Señor en este texto? Y vale la pena aclarar, ojo, que la justicia en la Biblia es uno de los temas más densos, importantes y profundos que existen. Así que en otra oportunidad analizaremos esto con lupa, con profundo detalle. Hoy solo vamos a examinar esta porción a la luz de las bienaventuranzas. Y quizás nuestra primera impresión, a mí me pasó, cuando vemos en esta bienaventuranza, es creer que Jesús se refiere a la justicia social. Bienaventurados los que desean justicia social por los pobres, o por los que han sido maltratados, o por los que han sido esclavizados. O quizás podemos llegar a pensar que esto se refiere al deseo de que Dios castigue a quienes han hecho mal a los inocentes. Y nosotros nos construimos una idea de justicia en la que separamos a unos como los culpables y separamos a otros como los inocentes. Pero mis hermanos, lo interesante de todo esto es que si algo nos enseña la palabra del Señor, si algo nos muestra la Biblia, es que todos y cada uno de nosotros somos culpables. Ninguno puede presentarse inocente ante Dios por sus propios méritos. Todos por naturaleza éramos hijos de ira, dice la palabra, condenados a la muerte, al castigo. Incluso Pablo, describiendo nuestra condición sin Cristo y citando el Salmo 14 y el Salmo 53, Pablo dice, todos se han desviado, aún a todos se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno.
Todos, mis hermanos, somos culpables. Ninguno puede presentarse delante de Dios y decir, Señor, yo soy inocente. Todos somos culpables. La pregunta entonces que naturalmente puede venir a nuestros corazones es, ¿cómo entonces un Dios justo, perfectamente justo, puede perdonar a pecadores culpables? ¿Cómo un Dios perfectamente justo puede perdonar a pecadores culpables? La carta a los Romanos es la respuesta a esta pregunta, mis hermanos, y solamente vamos a tratar el texto que se encuentra en el capítulo 3. Romanos 3, del 24 al 26, dice Pablo, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de ¿qué cosa? De su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo ¿qué cosa? Su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces la respuesta a la pregunta, ¿cómo Dios, siendo perfectamente justo, puede perdonar a pecadores culpables? La respuesta a esa pregunta, mis hermanos, es Cristo mismo. Él es la respuesta a esa pregunta. Un Dios justo puede perdonar a pecadores culpables solo porque Dios mismo, enviando a su Hijo, podía asumir la condena de dicha justicia. Y es aquí donde podemos ver la justicia desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Dios nos otorga a nosotros la justicia de Cristo y nos declara a ti y a mí inocentes y libres de toda condenación. Él, mis hermanos, toma la condena que nos era imputada a nosotros de manera legal, porque fuimos nosotros quienes quebrantamos la ley. Fuimos nosotros quienes pecamos. Él toma esa condena, Él toma ese castigo y lo derrama sobre Cristo. Y a través de la cruz es que podemos nosotros ser justificados. Es decir, llegar a ser justos delante de Dios. Es por medio de su misericordia, mis hermanos, que Él ha decidido cargar la culpa de todos los pecados de la humanidad, pasados, presentes y futuros, sobre sí mismo. Por eso dice la palabra, Cristo, siendo el único justo, murió por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Él tomó, mis hermanos, el lugar que tú y que yo merecíamos. Él tomó tu injusticia, Él tomó tu culpa, Él tomó la condena, la propia muerte que yo justamente merecía. Y entonces ahora, pecadores culpables, solo con aferrarnos a esta verdad con todas nuestras fuerzas, creyendo, confiando y obedeciendo solo a Cristo, podemos ser delante de Dios justificados. No existe otra manera de hacerlo. Romanos sigue diciendo, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y más adelante dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que el mundo no entiende. El mundo dice, yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios, y se les olvida que su condición es enemigos de Dios. Están enemistados con Dios. Están separados de Él. Por eso Pablo dice en ese texto que somos justificados pues por la fe, para tener paz para con Él. Ahora, mis hermanos, si regresamos de nuevo a la bienaventuranza y nos preguntamos nuevamente de qué tipo de justicia nos está hablando el Señor aquí, podemos ver que Cristo mismo en la cruz es la justicia de Dios que nos conduce no solamente a la salvación de nuestras almas, sino a un caminar en este mundo en santificación. Él es la justicia.
Es lo mismo que pasa con el amor. Jesús no tiene amor. Jesús no nos ofrece amor. Él es, su esencia misma es el amor, es la justicia. Cristo es, mis hermanos, la justicia. Y es tan necesario para nosotros como lo es el agua y el alimento para nuestros cuerpos. Ahora, si Cristo es la justicia, pero Él nos dice que bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, ¿qué significa tener hambre y sed de Cristo? ¿Qué significa tener hambre y sed por el Señor? Creo que una manera de verlo es entendiendo que el hambre y la sed de Cristo nos conduce o nos impulsa a una búsqueda constante y permanente de Cristo en cada momento de la vida. No solamente es el hambre que yo siento cuando dejo de venir uno que otro domingo a la iglesia. Es un hambre y una sed constante, permanente, que hay en mi ser espiritual. Es un deseo intenso de conocerlo más y de experimentar una genuina comunión con Él. De eso se trata, mis hermanos. Tener hambre y sed de justicia. Tener hambre y sed por aquel que es justo. Por aquel que es la justicia misma. Desearlo cada día más. Desear estar en su presencia. Desear estar con Él. Desear tener una comunión con Él. Ahora, esto no es algo que nosotros hemos interpretado de manera forzosa. El Señor mismo dijo en Juan capítulo 6, versículo 35, estando en una sinagoga de Capernaum: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y mis hermanos, estas palabras quizás para nosotros pueden que no sean tan significativas como lo fueron para el pueblo de Israel en su momento, porque creo que ninguno de nosotros ha experimentado verdadera hambre y sed en términos físicos. Creo que aquí no haya nadie que haya pasado más de una semana sin comer. El pueblo de Israel lo había experimentado en el desierto. Ellos sabían lo que significaba tener verdadera hambre y sed. Imagínense ustedes estando en un desierto. Ellos sabían lo que significaba comer un bocado de pan. Y Jesús también lo sabía. Después de 40 días en el desierto fue la tentación de Satanás. Él sabe lo que es tener hambre y sed en términos físicos. Por eso es capaz de decir, en términos espirituales: yo soy el único que puede saciar tu vida. Yo soy el único que puede llenar el vacío más profundo que hay en tu corazón. Yo soy el único que puede darte a ti verdadera plenitud. Yo soy el único que puede saciar tu hambre y saciar tu sed. Qué promesa tan maravillosa, mis hermanos. Qué promesa tan bella. No hay ofrecimiento más contundente que esto. Solo Cristo, solo Él puede saciar esa hambre. Si recordamos también, y podemos hacer ese paralelo con la mujer samaritana, le dijo: mujer, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú fueras la que me pedirías a mí. Porque el agua que yo doy es diferente a la que vas a encontrar en este pozo. Lo que el Señor nos ofrece es completamente diferente a lo que nosotros normalmente buscamos en este mundo. Porque lo que Él nos da es eterno, mientras que lo que nosotros conseguimos es efímero. Si alguien entendió esto, y ustedes disculpen, pero no he podido encontrar otro personaje en la Biblia que lo pueda expresar de mejor manera, es el salmista. Fíjense lo que dice el Salmo 42, que quizás muchos de ustedes lo han leído, pero quiero que lo veamos detenidamente. Salmo 42, los primeros versículos. Dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Atención, fíjense la ilustración. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y luego dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y se hace una pregunta a este hombre, y no porque estuviera apartado del Señor, ojo. Fíjense lo que se pregunta este hombre: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?
Y David no está hablando acá porque esté alejado del Señor, sino porque tenía esa hambre y sed de la presencia del Señor. Y es interesante que la comparación que él utiliza es el de un ciervo bramando por las corrientes de las aguas. Y si ustedes buscan en YouTube, puede que les parezca gracioso los sonidos que hacen estos animales, pero nos muestran cómo estos animales, cuando están en su momento de mayor sed, cuando están sedientos, cuando literalmente no han encontrado agua por varios días, gritan, gimen por encontrar agua, por ser saciados. Es una búsqueda intensa de estos animales por encontrar la manera de calmar su sed y su cansancio. Es desesperado. Y es tanto así que arriesgan sus propias vidas a ir a cualquier lugar, a pesar de que se los coma un cocodrilo o cualquier otra cosa. Mis hermanos, este es el tipo de búsqueda que el salmista experimentaba en su corazón. Es una búsqueda que surge en el corazón de aquel que está sediento por Cristo. Es un anhelo, un deseo profundo por estar delante de la presencia del Señor. Es una angustia virtuosa, mis hermanos. Es una inquietud que trae provecho a nuestras vidas, que trae bendición a nuestras almas, porque es la única búsqueda, el único afán genuino en este mundo, aquel que podemos experimentar por el Señor. Pero asimismo el Salmo 63 que mencionaba el pastor la semana pasada, dice que David, y ahora David lo dice con más propiedad, porque este Salmo David lo dice estando en el desierto de Judá. Y fíjense lo que dice David en el Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú. Tú eres mi Dios. De madrugada te buscaré. Y nuevamente dice, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. ¿Saben por qué? Versículo 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida misma. Amén. Por eso mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Amén. Miren qué precioso las palabras de este hombre. Así como la tierra, en medio del desierto, yo puedo clamar a ti, Señor. En medio de los lugares más secos, yo puedo reconocer que mi ser completo te anhela a ti. Pero no solamente el salmista. Isaías también decía, en la noche te desea mi alma. En verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia, con afán, con esmero. Porque cuando la tierra tiene conocimiento, atención, la conexión con la bienaventuranza. Porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia los habitantes del mundo. Fíjense, y lo vamos a ver al final, cómo el hambre y la sed por la presencia de Dios, en este caso, tenía un resultado, una consecuencia externa. No solamente era ser yo satisfecho, ser yo bendecido y recibir yo esto del Señor, sino también extenderlo a todos los habitantes del mundo. Mis hermanos, en resumen, somos supremamente felices y bienaventurados cuando esta hambre y sed por el Señor nos lleva concretamente a 4 cosas. Número 1, a desear su palabra. Como vimos el miércoles en el Salmo 119, a desear su palabra. Número 2, a desear su presencia misma, a tener esos tiempos de oración y de comunión con Dios. Y una vez escuché a un hombre de esta iglesia, que no le voy a decir el nombre, con lágrimas en los ojos, dolerse porque en esa semana no había podido orar lo suficiente. Imagínense ustedes la hambre y la sed que tienen por el Señor. Pero en tercer lugar, esto nos debería llevar a desear la comunión con aquellos que también tienen hambre y sed como la que tengo yo. Y es esto: desear estar con aquellos que también desean al Señor. Y en cuarto lugar,
esta hambre y sed de justicia, esta hambre y sed del Señor, crea en nosotros un deseo porque otros lo conozcan. Crea en nosotros el deseo de decirle a otro, mira, yo me encontré con este hombre en el pozo. Yo estaba sacando agua y él me dijo que esa agua me iba a saciar momentáneamente, pero que él me ofrecía un agua que calmaría mi sed por completo. Yo quiero que tú lo conozcas. Y eso fue lo que hizo esa mujer. Y eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros. No podemos caer en el vicio cristiano de saciarnos nosotros, estar bien nosotros, sin que nos importe el resto del mundo. Bueno, sí, yo voy a la iglesia el domingo, disfruto de la palabra, canto mis alabanzas, comparto con mis hermanos, pero soy indiferente a la sed y al hambre que tiene mi vecino. Por eso el hambre y la sed del Señor nos lleva a desear su palabra, a desear su presencia, a desear estar en comunión con aquellos que también están sedientos, pero también a desear que otros tengan esta hambre. Por eso, mis hermanos, el hambre y la sed de Cristo se convierte en un estilo de vida para el creyente. Dios pone en nosotros este deseo a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. Como decía Amós, miren qué hermoso saber que el Señor lo profetizó muchísimos años antes. Esto que hoy podemos, gracias a Dios, descansar en Él. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que enviaré hambre sobre la tierra. Atención, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Amós lo profetizó. Dios enviaría esa hambre y esa sed cuando el Espíritu Santo en Pentecostés bautizó a aquellos que estaban reunidos. Ahora, hermoso todo esto, precioso. Pero ¿por qué no sentimos siempre esa hambre y esa sed por el Señor? Y a esto le he llamado el engaño de la autosatisfacción. Porque, mis hermanos, las cosas que este mundo nos ofrece en términos espirituales, y quiero ilustrarlo así, es como la comida chatarra, es como los pecados. Los consumimos porque es lo más fácil, es lo más práctico, es a veces lo más económico, es lo más cómodo, de hecho, para alimentarnos. Pero en el fondo, todas estas cosas están diseñadas para solo calmar nuestra hambre momentáneamente, sin nutrirnos, sin aportar sustento ni alimento, ni las proteínas ni los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Producen un placer, sí, pero momentáneo, superficial, incapaz de llenarnos completamente. Exactamente lo mismo que pasa con los mecatos y la comida chatarra, pasa en el ámbito espiritual. El apóstol Juan dice que el mundo solo ofrece tres cosas: un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Pero Juan dice en ese texto que nada de esto procede del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo perece, se acaba, se destruye con todo lo que el mundo ofrece. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Primera de Juan 2:16. Por eso, mis hermanos, solo a través de Cristo encontramos el verdadero alimento que nuestro ser necesita. Suficiente sustento, una real satisfacción de nuestra hambre y de nuestra sed espiritual. Recordemos que Dios pone en nosotros, en cada uno de nosotros, hambre y sed. No solo por las cosas físicas, sino también por las espirituales. La gran pregunta es, ¿con qué estoy yo saciando esa hambre y esa sed? ¿Es Cristo el deseo más profundo de mi corazón? La manera de desarrollarlo, porque quizás alguno se preguntará, ¿y cómo puedo yo entonces tener más hambre y más sed del Señor? La manera de desarrollarlo, mis hermanos, es sencillamente probando al Señor, tomando un bocado de su presencia, teniendo un encuentro inicial con Él.
Si te atreves a hacerlo, verás cómo ese pan de vida eterna sustenta tu vida. Te da el peso, te da los nutrientes, te da la capacidad suficiente para enfrentar los problemas de este mundo. El problema real es que en nuestro pecado creemos que no necesitamos suficiente presencia. Creemos que no necesitamos suficiente comunión. Creemos que no necesitamos suficiente alimento espiritual. No, mira, déjale eso al pastor, a los maestros, a los que predican, hay unos que son medio fanáticos, déjale eso a ellos. Creemos, mis hermanos, que no necesitamos suficiente presencia del Señor. El pecado nos hace ver a Cristo con menor valor que otras cosas. Nos hace ver a Cristo con menor deseo que cualquier otra cosa. Y hace que cambiemos el deseo por Cristo, por su presencia, por su palabra, por la comunión y por compartírselo a otros, por cualquier otra cosa. Hace que tengamos hambre y sed por tener más y más. Y a veces creemos que no es malo tener hambre y sed por el alimento, por el vestido, por el techo. Y nos afanamos constantemente, cada día y cada semana y cada mes y cada año, por encontrar el alimento, el vestido y el techo. Y saben que el Señor, cuando hace la lista de todas esas cosas, dice: más bien, busquen primeramente el reino de Dios, y conecta lo mismo de la bienaventuranza, y su justicia. ¿Y saben qué? Todas las demás cosas serán añadidas. Por eso tenemos una promesa que le he llamado la promesa de eterna satisfacción. Y es que seremos saciados. Seremos saciados, mis hermanos. Y la paradoja de esta enseñanza es la siguiente: nuestra hambre y sed por Cristo será no solamente sino interminable. Atención, mi hambre y mi sed por Cristo no es algo que yo experimento en un momento, me sacio y listo, no vuelvo a buscarla. No, será progresiva. Voy a tener más hambre y más sed por Él. Voy a tener más hambre y más sed por Él. Y voy a tener más hambre y más sed por Él. Y nunca se va a terminar esa hambre y esa sed por Él hasta aquel momento cuando Él regrese por su iglesia y seremos completamente saciados, mis hermanos. El pastor Stanley decía que cuando tenemos hambre de Dios, podemos estar satisfechos con Él, pero a la vez no estar satisfechos con suficiente de Él. Es una paradoja. El hambre por Cristo es interminable. Podemos estar satisfechos con Él, pero nunca vamos a estar satisfechos con suficiente de Él. Vamos a querer más y más de Él. Por eso el Salmo 73, que por cierto fue un salmo, y les invito a que ustedes revisen las diapositivas, porque el único inmutable y el único perfecto es el Señor en ese sentido. Pero me equivoqué mencionando un salmo, y gracias a Dios que en esta iglesia hay hermanos bereanos, y me escribieron: mi hermano, eso no está en el Salmo 77, sino está en el Salmo 73. Y eso no lo dice David, sino que lo dice Asaf. ¿Ok? Entonces, miren que el Salmo 73, Asaf, no David, dice de manera preciosa: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Señor, mi hambre y mi sed es por ti. Y ya para cerrar, el Señor, finalizando la Biblia en Apocalipsis, nos muestra cómo esta promesa de eterna satisfacción será para nosotros, ya es de nosotros. Apocalipsis 22, al cierre de la Biblia, dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tenga sed, que venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Mis hermanos, el que tenga sed, que venga y tomemos gratuitamente del Señor. Disfrutemos de su presencia, disfrutemos de su palabra, disfrutemos de la comunión con aquellos que están sedientos. Disfrutemos por compartir esta sed y esta hambre con aquel que se está satisfaciendo con las cosas que este mundo ofrece.
Las 4 grandes preguntas son: ¿de qué estás dispuesto a saciar tu alma? ¿Qué deseos dominan tu vida? ¿En dónde estamos buscando satisfacción? ¿Qué lugar tiene Dios en esta búsqueda? Podemos añadir una última: ¿qué estamos dispuestos a sacrificar con tal de desear solo al Señor? Les pido que inclinen su rostro y oremos. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú sacias nuestra hambre y nuestra sed, Señor. Pero tú nos invitas, Dios mío, a disfrutar de la bendición, de la felicidad, del gozo que hay, Señor, en tener hambre y sed por tu presencia, Señor, por tu justicia. Porque solo tú eres justo, Señor. Pero tú, Dios mío, nos has hecho a nosotros justos delante del Padre. Y ahora hoy podemos presentarnos ante Él, no por nuestros méritos, Señor, sino por los méritos tuyos. Y por eso, Señor, hoy te damos las gracias, Señor, te damos la gloria. Pero te pedimos perdón, Señor, si hemos intentado saciar nuestra hambre y nuestra sed con cualquier otra cosa que no seas tú, Señor. Perdónanos, Dios mío. Perdónanos, Señor, por tratar de buscar la satisfacción por nuestros propios medios, Dios mío, y no por aquello que tú has provisto, Dios, que es tu perfecto Hijo Cristo. Ayúdanos, Señor, a poner la mirada en Cristo, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a tener la esperanza de que algún día seremos completamente saciados, porque tú vendrás, Señor, por tu iglesia. Y podemos, Señor, beber de esa agua gratuitamente, Padre. Crea en nosotros, Dios mío, ese sed, esa hambre, Señor, como la del siervo que busca desesperadamente tu presencia, Señor. Haznos, Señor, entender que solo tú, Señor, provees sustento a nuestra alma, Padre. Te lo rogamos, Señor, que no sea aburrido, que no sea tedioso. Dios mío, que tu presencia, Señor, no nos incomode. Que al contrario, Señor, encontremos el gozo, el placer, el deleite de estar en tu presencia, Señor. Que te busquemos de madrugada, Señor, como el salmista. Te lo rogamos, Padre. Y aquel que hoy, Señor, está en este lugar y no te conoce, te pedimos, Señor, yo te pido por él, para que tu Espíritu Santo obre en su corazón, Señor, y que pueda comenzar a experimentar hoy, Señor, esa convicción, Señor, de pecado, que pueda entender que es un pobre espiritualmente, que pueda llorar por su pecado, Señor, que pueda ser humilde, Señor, y reconocer que solo tú nos justificas a través de la fe.